como lo comentaban incluso ustedes al inicio, un portero con muy poca regularidad, incluso veía los números de él y 6 partidos en el 2023. Habla de un guardameta que no ha tenido regularidad y no solo eso, Liga Deportiva Alajuelense para este torneo trae a Byron Mora y también a Johnny Álvarez, el arquero procedente de Liberia, que estuvo en Jicaral, que tuvo paso también por Guadalupe, y que de momento son 2 guardametas jóvenes peleando por un segundo puesto con un portero como Leonel Moreira. Creo que sería interesante también conocer la versión de Liga Deportiva Alajuelense. No ha hablado la Liga de este tema. No, y que creo que por ahí se debe traer un poco a la luz lo que pasa realmente, porque si uno ve la noticia en redes sociales no tiene sentido. ¿Te sorprendió? Sí, no tiene sentido. Más porque jugadores como el mismo Álvarez han estado a préstamo en otros equipos, Byron Mora también en San Carlos, con el fin de que tengan más rodaje en el campeonato nacional y que al momento que lleguen a un equipo como la Liga, pues ya tengan esa experiencia, ¿verdad? Para, en dado caso, falta un guardameta como Moreira, pueda asumir. Yo el mensaje... A Ju lo mandaron a préstamo. Por eso, a Ju se va a préstamo el mensaje que si yo fuera Byron Mora, y no quiero prender la hoguera ni tirar carbón, pero si yo fuera Byron Mora, lo que entiendo es que no soy un buen segundo. Eso es lo que entiendo, porque claramente para mí Moreira va a seguir siendo titular, es el mejor jugador de la liga en el campeonato. Yo entendería, Tomás, si yo fuera Byron Mora, que no soy un buen segundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, de hecho a Byron Mora hay que recordar que preliminarmente lo habían mandado a préstamo a Punta Arenas, después lo repescan y mandan a Ju, con lo cual la intención preliminarmente en esta temporada era tenerlo como 2. Byron es el portero de la sub-23. Sí, había estado en San Carlos. Ahora, yo el análisis de la llegada de Duarte lo voy a dividir en 2. Primero, el jugador propiamente viene con una actividad escasa en el 2023, producto de una fractura en su clavícula derecha al inicio del año pasado, en enero, que lo tuvo prácticamente 3 meses fuera de las canchas. Eso le hizo perder terreno, le hizo perder regularidad, rendimiento, y durante el 2023 en Sporting Cristal tuvo participación muy dosificada. Ahora bien, también hay que señalar que en la última fecha FIFA de eliminatorias Conmebol fue parte de la convocatoria de Perú. No jugó contra Venezuela y contra Bolivia, pero fue parte de la selección, como para también poner un estándar y una vara de que es un arquero de selección nacional sin tanta regularidad. Eso por un lado, hay que ver en qué condiciones viene a competir el puesto, si es contra Moreira o si es para ser un buen suplente o si es con perspectivas de que ya se vaya inmiscuyendo en la institución manuda de cara a lo que vendrá después de junio, porque Moreira tiene que renovar el contrato, es una duda si va a ser continuidad o no, y también esta segunda línea de porteros que tiene Liga Deportiva Alajuelense, que son jóvenes y que en el caso de que Moreira no continúe van a tener que tener un 1 titular, podría serlo de Duarte. Eso por el lado estrictamente del futbolista. Ahora bien, no hay que escindirse del contexto. Yo soy un fanático de los contextos, a veces un militante, y pienso que el contexto de Liga Deportiva Alajuelense, donde el equipo no está siendo bien visto, donde parece que lo que hay que reforzar son otras posiciones como prioridad, donde el cupo de extranjero, gastarlo en un portero que a priori no viene a ser titular, también genera cierta duda. Me parece que todas esas cuestiones no se tienen que correr del análisis, porque hoy, tal vez el liguismo, y también por el diseño del plantel y el análisis que puedo hacer yo, ameritaba mucho más pedir un lateral, pedir un 10, pedir un volante que pueda hacer contención en muchos momentos para ayudar a Cedeño, porque hoy no está ese jugador, no es Barrantes con 40 años. Entonces hay otras posiciones que me parece que estaban con más urgencia de ser reforzadas en un mercado de inscripciones que cierra ya, porque tampoco hay margen de maniobra, y nadie esperaba un portero, porque no había tanta necesidad en ese departamento, un extranjero, cuando es una plaza que se puede utilizar en otras posiciones, y sobre todo, de vuelta, el contexto, un contexto de planilla donde tiene muchos desbalances que no están siendo solventados y además con un equipo que no está teniendo un funcionamiento tan bueno como para darse un margen de maniobra de no contratar lo que necesita. Aquí hay que aclarar algo, porque uno, debido a lo que estás diciendo, por ejemplo, cualquiera podría pensar, ¿será que hay algún problema con Moreira en Liga Deportiva Alajuelense, verdad? Y pues uno no puede ser sensacionalista, no lo hay. Moreira es el mejor jugador de la liga, probablemente en el último año, y para no irse muy allá, en este campeonato para mí es el mejor jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Pasan cosas raras con Moreira que no lo llaman a selección nacional. No sé si será por la estatura que no sobrepasa el 1.80, no lo digo yo, sino que en su momento Vivas había hablado de algunos perfiles en algunas posiciones, porque me parece raro que no lo llamen a selección, pero bueno, para no salirme del tema. Entonces, ¿por qué traen a un arquero? Que ojo, del arquero yo no voy a hablar porque
que no ha jugado, ¿verdad? Yo creo que sería muy ingrato hablar de un futbolista que no ha jugado, pero a mí sí me extraña también que quemen un cupo de extranjero en un guardameta, como ya lo dijo Tomás, habiendo probablemente más necesidades en otras zonas del juego. Y además, que un extranjero no le pagan poco, ¿verdad? No, Tienen que pagar bien. Y te doy otro paréntesis respecto de las alturas que señalabas, que si bien a mí la cuestión del biotipo me parece secundaria si lo que imperan y son buenas son las condiciones y las cualidades futbolísticas, digo, en todas las posiciones. Pero si vamos estrictamente a una cuestión cuantitativa, Duarte mide 1,81. Tampoco es que le saca muchos centímetros. 3 centímetros. Y Byron Mora mide 1,85. O sea, si vamos a una cuestión cuantitativa, entraría en una zona media, en el medio, entre el suplente y el titular. Con lo cual tampoco es una razón per se lo numérico. Yo opino, te digo, para escuchar a Irene, que sé que quería decir algo, yo opino. Y yo, siendo directivo de Liga Deportiva Alajuelense, digo, a lo mejor es un porterazo, ¿verdad? Pero hoy yo opino, yo no me hubiera gastado una plaza de extranjero en un arquero, yo no le hubiera mandado ese mensaje a Byron Mora, que es un portero joven, que es un portero regular, que está en crecimiento, porque la edad de crecimiento futbolístico de un portero es un poco más amplia, y en todo caso hubiera reforzado otras zonas del campo. Por esas 3 razones, que no tienen nada que ver con el arquero peruano, por esas 3 razones, yo no lo hubiera contratado. Yo no lo hubiera contratado. Es una cuestión, ya lo dijo Tomás y lo dice desde ayer, y yo lo secundo en eso. Me parece que no están trabajando tan bien, me parece a mí, en el diseño del equipo. ¿Lo necesitaba la liga? Evidentemente la respuesta sería no. Y además que Alajuelense tenía un problema el campeonato anterior o torneos atrás incluso de quién sería el guardameta estelar, Leonel Moreira o Miguel Ajú. Parecía que ya se había quitado ese problema y ahora nuevamente es quién será el guardameta estelar de Liga Deportiva Alajuelense, porque si traes un jugador del extranjero, que significa también una inversión importante para el equipo, uno esperaría que ese guardameta, ese jugador que viene del exterior, sea titular. Es más, yo creo que hasta el mismo futbolista que te sacan del país donde estás para venir a jugar a otra liga es porque me quieren en el equipo, porque voy a ser importante o determinante. Habría que ver en qué partidos va a entrar en la nómina, si va a ser realmente una buena competencia también para Leonel Moreira. Pero Ajú no lo era. Con el condicionante también de que llegó un jugador como Byron Mora, el mismo Johnny Álvarez, que también había tenido rodaje en campeonato nacional, para buscar ese segundo puesto de arquero. Entonces, creo que no coinciden las líneas entre lo que se está haciendo, lo que vemos, y que ya ha pasado en Liga Deportiva Alajuelense, que muchas veces llegan jugadores experimentados. Por ejemplo, pasó con el caso de Brian Ruiz y Brandon Aguilera, que tuvieron que mandarlo incluso a Guanacasteca para que pudiera tener minutos un jugador que hoy está en la Premier. Entonces, son cuestionamientos que se le pueden hacer incluso a la liga, porque realmente no tiene sentido. El puntillazo, hácelo vos, Tomás. No, y que también estaba pensando en el calendario, porque tal vez el semestre pasado, donde había 3 torneos, triple competencia para Liga Deportiva Alajuelense, se podía llegar a comprender la inclusión de un portero. Pero en este semestre particularmente, sacando que está el trofeo, la Copa de Campeones de la CONCACAF, en la cual Liga Deportiva Alajuelense recién participa en marzo, y que pueden ser 2 partidos, y en el panorama más promisorio 8, llegando a la final, no habla tampoco de que necesite una rotación en esa situación. 8. No, digo, pero estoy yendo al de mínima y al de máxima para poder ir a lo cuantitativo, pensando en un calendario que se sobresature porque la liga llega a todos los torneos hasta las finales, igual no tiene ni siquiera esa necesidad de rotación. Entonces, de vuelta, vuelvo al contexto. Acá el gran punto es que hay otras zonas donde parecía que la Liga Deportiva Alajuelense se tenía que reforzar, que tenía que buscar con mayor énfasis futbolistas, y en el cierre del mercado de pases, cuando el libro de inscripciones está por culminar, terminan decantándose por un portero.